Bueno, buenas tardes a todos y de entrada gracias por venir. Es un placer el tener esta sala llena, de verdad, es un lujo y me encanta que seamos capaces de hacerlo para hablar de un tema que, si me permitís, yo creo que está de enorme actualidad, pero más de la que pensamos. Y de hecho, no voy a ser yo quien presente, yo soy Pau García Milà, soy uno de los co-CEOs y cofundadores de Founders, una escuela de negocio digital que nació precisamente para buscar completar lo que aprendemos durante la vida ya como adultos con las cosas que han salido tan recientemente que casi que necesitamos estar constantemente actualizados. Alguien lo llama Jobs of the Future o empleos del futuro. Nosotros nos gusta más decir que en la nueva era de la inteligencia artificial, que, por cierto, no sé si habéis leído, Bill Gates publica un post al año que dice mis predicciones para el año siguiente. Hablamos de la misma persona que en 2015 dijo mis predicciones, basándome en datos, creo que vendrá una pandemia mundial porque cada vez viajamos más y demás en los próximos 10 años. Con lo cual, sabe de lo que habla cuando hace predicciones. En general, le salen bien, sean buenas o malas. Pues hace exactamente 20 días, se publicó el 2 de enero, dijo la era de la inteligencia artificial ha comenzado. Y hasta ahí todos pensamos, hace un año. Y dijo, para los que estáis pensando que empezó en 2023, os equivocáis, cuando los libros de historia dentro de 20 o 30 o 40 años escriban sobre nuestros días, dirán que la era de la IA empezó en 2024. Con lo cual, los que llevamos un año en esto, nos vienen a decir, fue una especie de preámbulo, pero de verdad empieza ahora. Y creo que no hay una mejor forma de arrancar que haciéndolo desde la casa de la empresa que hace más de 5 años, pero visualmente o de forma visible desde hace un año, dijo, yo quiero estar ahí, yo quiero ser quien lidere esta nueva era a nivel tecnológico y especialmente quien conecte las disrupciones tecnológicas con los negocios, quien cree la infraestructura necesaria para que podamos usar estas herramientas de forma legal, de forma ética y de forma responsable. Y es que hoy vamos a hablar mucho de estas palabras, no solo de qué impacto puede tener la inteligencia artificial en el mundo financiero, que es mucha, sino también de hasta qué punto es necesario hacerlo de forma legal, spoiler, lo es, hacerlo de forma ética, spoiler también lo es, pero también una palabra que a veces se olvida, que es hacerlo de forma responsable. Y es que la responsabilidad nunca había sido tan importante como lo va a ser en los próximos meses y años. Esta tarde teníamos una reunión y comentábamos que precisamente es muy importante, más que nunca, hablar de responsabilidad porque habrá unas empresas, unas organizaciones, unas entidades que en unos meses empiecen a ponerse el sello, igual que ahora hay los ISOs, ¿sabéis esos sellos que demuestran la calidad? Además, que sea aquí usamos y aplicamos la IA de forma responsable. Y este RAI, o Responsible AI, cada vez será más importante. Entramos en una era donde vamos a tener que definir cómo nos posicionamos como organización a nivel tecnológico y cómo implementamos el hecho de que cada persona que está trabajando a su lado tendrá un ser invisible, una especie de copiloto que estará trabajando en el día a día. Ya no será solo salgo de lo que estoy haciendo, me voy a ChatGPT o a Bing Chat y le pido algo y vuelvo, sino que de forma integrada estaremos constantemente trabajando como si hubiera una persona a nuestro lado que nos está ayudando. Para hablar de todo esto, me gustaría poder invitar al escenario a la persona que en primer lugar hizo posible que hoy estemos aquí hace más de un año, que es Enrique Ruiz, y que me encanta su cargo porque es el Chief Employability Officer, CEO, es el CEO de Microsoft, la persona que lleva la empleabilidad, y que me gustaría que pudiera pues, abrir formalmente el acto y que nos contara un poco por qué estamos exactamente aquí, pudiendo estar en otros lugares. Gracias por hacer esto posible, Enrique Ruiz. Muchas gracias, Pau. Efectivamente, Satya a veces se mosquea, ¿no? Con lo de CEO y tal, tenemos que aclarar, ¿no? Pero no, efectivamente, dentro de Microsoft yo llevo el área de empleabilidad. Empleabilidad entendida como uso de la tecnología de Microsoft para generar empleo. Y dentro de ese área, una de las partes más importantes precisamente es la colaboración con terceros para llevar a cabo pues, toda la creación de contenidos que faciliten la absorción de todas las nuevas tecnologías que estamos realizando, ¿no? Y aquí, bueno, pues lo primero es agradeceros el estar hoy aquí. Para nosotros es un placer ser los anfitriones de este evento.
y presentaros una nueva colaboración que estamos haciendo con Founders, precisamente para acercar el conocimiento alrededor de la inteligencia artificial, el conocimiento y además las oportunidades que abre esto de cara al futuro laboral, ¿no? Ahí el método de Founders además es especialmente interesante e innovador por la forma en que no solamente se generan los contenidos de muy alta calidad, sino que además el cómo se establece una dinámica entre los propios alumnos para poder reforzar el conocimiento. Bueno, pues dejadme, ya que Pau ha mencionado a Bill Gates, pues dejadme contaros una anécdota, además de Bill Gates, muy reciente, de hace nada, unas semanas o a lo mejor un par de meses. Sabéis que Bill Gates periódicamente hace pues un Ask Me Anything, periódicamente en Reddit, donde acepta preguntas de cualquier persona y las va contestando conforme su mejor opinión. Y una de las preguntas que le hicieron es, bueno, sabéis que tiene, bueno, sigue siendo una de las mayores fortunas del mundo y entonces todo lo que hace en cuanto a inversión pues está siempre muy escrutado y además la gente le copia en el sentido cómo hace las inversiones. Pues una de las preguntas fue precisamente en esta línea. La pregunta era, para una persona cuyo salario no llega a los $100.000 al año, ¿cuál sería la mejor inversión? Y la respuesta de Bill Gates fue, invierte en tu educación. Pensad que lo más curioso de esa respuesta no solamente es lo que seguro que todos los que estáis aquí, porque ya estáis invirtiendo en ello, lo tenéis claro, sino que la cuestión no iba dirigida hacia alguien en edad de estar estudiando, sino que se lo está diciendo a alguien en una situación de empleo, donde ya tiene un salario, es un salario con un determinado rango económico, pero lo primero que le está recomendando es invertir en educación. Y es que es cierto, la inteligencia artificial, todas las tecnologías, sobre todo lo que hablamos de low code, no code, está cambiando radicalmente todo el panorama de profesional en todas las industrias, prácticamente en todas las industrias. Y es que son herramientas que permiten que cualquier persona que tenga un conocimiento de una determinada industria pueda actuar como líder dentro de esa industria para digitalizarla, para transformarla, con una formación que no requiere años, requiere unos poquitos meses en prácticamente todos los casos. Ya no se requieren solamente programadores, ya no se requieren solamente expertos tecnólogos, se requieren también conocedores de esa industria que tengan suficientes conocimientos de la tecnología como para poder liderar esas transformaciones. Esto es especialmente importante, ya digo, porque está cambiando mucho el paradigma. En el caso en concreto que nos atañe, la parte de finanzas es un caso ejemplar. Además, donde hay muchísimas aplicaciones de la tecnología, donde una persona solamente con conocimientos de funcionamiento a nivel de un Excel, estoy seguro que todos vosotros conocéis bien cómo usar el Excel, pues con eso ya es posible crear aplicaciones, crear contenidos de muy alto valor dentro de una organización. Lo importante es saber qué hacer con los datos, cómo presentarlos, cómo analizarlos y usar la tecnología para poderlo hacer. Pensad que hemos intentado en el pasado formar a programadores, formar a expertos en tecnología, en contabilidad, en impuestos, en logística, y esto no funciona. No funciona. Entonces, necesitamos, toda la industria necesita expertos de determinadas industrias, todas se están digitalizando, por lo tanto, cualquier industria aplica, pero que además tengan una capa de conocimiento, ya digo, de unos poquitos meses para que puedan aportar y ser los líderes, las cabezas de ese cambio en las organizaciones. Y estas son las personas que está buscando ahora mismo el sector de la tecnología y también todas las demás industrias para que pertenezcan allí. Por lo tanto, ya digo, formaciones como esta son las que abren la puerta precisamente a hacer ese tipo de cambio y adquirir ese tipo de conocimientos. Pensad que lo que vais a aprender aquí con este máster, aquellos que decidáis cursarlos, vais a conocer cómo automatizar procesos, vais a conocer cómo crear cuadros de mandos, cómo hacer analítica de datos, cómo obtener insights a partir de esos cuadros de mandos, en general, cómo mejorar también la productividad de la organización y, desde luego, la productividad personal. Entonces, es una oportunidad, ya digo, excelente. No me voy a alargar mucho más, pero volvería, digamos, a lo que comentaba Bill Gates y diría que os animaría a que aprovechéis esta oportunidad. Espero que el curso os sirva y que para vosotros sea una gran inversión de cara a vuestro futuro profesional. Gracias.
Ha sido interesante porque cuando comentabas de que la mejor inversión era la educación, Pablo Gil ha levantado una ceja pensando la educación y un par de ETFs y algunos pares y demás, pero en cualquier caso ha habido una parte que ha dicho, sí, es verdad, la educación es importante. Y me gustaría dar paso a, perdona, Víctor, te has levantado, pero simplemente para conectar a la razón por la que nos hemos juntado con lo que vamos a aprender ahora. Hoy estamos aquí, como comentaba Enrique, para presentar un programa educativo, un programa formativo, que nace simplemente de un momento maravilloso en nuestra historia, en el último año, en esta preera de la IA que hubo en 2023, que fue cuando nos juntamos dos iniciativas del mundo de la educación que estaban en un mismo momento. Por un lado, una de las entidades educativas, concretamente en el sector financiero, del mundo financiero en España, más reputadas, sino la que más, que el Instituto de Estudios Financieros, el IEF, que estaba en un proceso de presentar su nueva marca orientada precisamente a un tipo de programas más retail, más de banca, más de finanzas, donde la IA tenía mucho peso, que es la Barcelona Finance School. Y justamente en ese momento, Founders, donde ya llevamos unos meses, pues creando programas educativos con Microsoft, en colaboración con Microsoft sobre inteligencia artificial e innovación, nos estábamos planteando en qué sectores la inteligencia artificial tendría un impacto más grande. Y me acuerdo en conversaciones donde estaba Silvia Hernández, que es profe del programa y es la persona que lleva banca y seguros en Microsoft España, estaba Víctor Fontecha, estaban como muchas personas de este ámbito y dijeron, el mundo financiero es el primero que lo puede notar, es el primero donde el impacto puede ser más grande de forma inminente. Igual el mundo de la salud puede tener un impacto, con el permiso de los financieros de la sala, todavía mayor, porque nos puede seguramente curar de enfermedades que hace poco eran incurables. Ahí le damos el mini punto al mundo de la salud, pero necesitaremos más años, más inversión. Pero justamente en el mundo financiero el concepto era que ya podemos arrancar. Y en el momento que nos juntamos y nos dimos cuenta que había el interés, que había el espacio y que precisamente había la opción de crear un programa educativo que además tuviera un componente oficial, la recertificación de horas EFPA necesarias para mantenernos siempre actualizados, vimos que era el momento ideal. Antes de pasar a la presentación del programa, planteamos un pequeño, no reto, pero sí lo pedimos a Microsoft, que nos pudieran dar un contexto del momento en el que estamos y lo que podemos esperar, lo que vendrá. Si sacamos la bola del futuro, yo creo que la persona que más puede explicarlo es todo el equipo que está liderando esto en Microsoft, y hoy tenemos a Víctor Fontecha que lo va a explicar, yo creo que mucho mejor que yo. Te preparo las slides, que por eso subía realmente, y le podéis dar el aplauso que se merece. Para allá. Uy, esto funciona, ¿no? Sí. Perfecto. Víctor. Bueno, perfecto. Bueno, gracias y me sumo agradecimiento de Pau y Enrique por vuestra asistencia. Yo trabajo en el área de servicios financieros en Microsoft y básicamente lo que hacemos es pues intentar traducir todas las innovaciones, soluciones que Microsoft pues, pone en el mercado, ¿no? Y que escucháis pues, a cómo impactan, ¿no? En cada una de las entidades financieras y compañías de seguros, ¿no? Cuando me contaron sobre este máster, la verdad es que, como decía Pau, pensé que no podía estar más bien tirado, ¿no? Sí que es verdad que creemos que el impacto de la IA generativa va a ser mayúsculo en todos los sectores, pero es verdad que en banca especialmente pues la aplicabilidad es algo que estamos viendo ya de manera inmediata, ¿no? Yo personalmente estoy trabajando con algunas entidades que ya están poniendo en marcha programas inmensos para empezar a implementar casos de uso de IA generativa, ¿no? Pero la realidad es que a mí lo que me gusta, a ver si esto cambia. Sí, cambia, ¿no? Este como es un PDF. Aviso al chispas. Espera. No, un segundo. Debería, pero mira, es este botón. ¿Ha querido? No ha querido. Un segundo, te lo arreglo. Ah, es que es un PDF. Has de poner el modo presentación. Ahí. A ver ahora. Sí. Allá. Gracias, Pau. Bueno, como os iba contando, ¿no? el impacto, o sea, lo que vemos es que esto va a tener un impacto inmediato, ¿no? Y vemos que esto no es ficción, ¿no? Pero aún así, yo soy un amante de la literatura y de la ficción, y yo quiero saber cuánto de esto va a ser realidad, ¿no? Entonces yo, pues, lo que he hecho, como no, es preguntarle a mi copiloto, a mi asistente, quería que me contara un cuento de cómo la IA generativa como Copilot iba a impactar las entidades financieras, ¿no?
le he dicho, escríbeme un cuento, ¿no? Que a mí me encantan los cuentos, ¿no? Y vamos a ver luego cuánto de esto, ¿no? Vemos que puede ser real, ¿no? Entonces, bueno, me ha escrito este cuento, además le he dicho que me hiciera una ilustración, ¿no? Creo que no está mal como aspiracional tener un asistente o un asistente, ¿no? que te controle el asiento de masajes. Y básicamente yo me he quedado con varias cosas, ¿no? Dice que las entidades financieras están en un periodo en el que hay una creciente demanda por parte de los clientes de mejores servicios, más ubicuos, con un periodo en el que hay nuevos actores entrando al área financiera, a las fintech, que demandan una agilidad distinta, ¿no? Pero los empleados de banca se encuentran en una situación en la que tienen mucho trabajo, mucha más carga de trabajo, han de dar un mejor servicio a los clientes, pero no hay más recursos, ¿no? Porque a la vez hay una presión importante en costes, ¿no? En mantener rentabilidades, ¿no? Y eso pues, está generando un contexto complicado, ¿no? Eso es lo que dice el cuento, ¿no? Y lo que dice es que Copilot pues, va a ayudar a que los empleados pues, puedan trabajar mejor y a mejorar la productividad y la eficiencia de los empleados, ¿no? Y dice que al final, pues oye, al final del cuento Copilot se va a convertir en un compañero indispensable, ¿no? Lo que decía Pau. No es tanto voy a ChatGPT a la que me acuerdo, sino yo arranco mi día, me tomo un café con mi asistente, con mi copilot, y a partir de aquí planificamos juntos qué voy a hacer, ¿no? Qué le voy a pedir a mi copiloto que haga conmigo, ¿no? Y vamos a ver cuánto de este cuento tiene realidad, ¿no? Con datos. Entonces, si nos vamos a los estudios de algunos analistas, este es un reporte de IDC, ¿vale? Que analiza las 10 principales tendencias, ¿no? O prioridades de la banca en los próximos años, ¿no? Si os fijáis, en prácticamente todas ellas la IA está presente, prácticamente todas, ¿no? La número 1 habla directamente de IA generativa en banca, ¿no? En cómo la aplicamos para hiperpersonalizar experiencias, hiperpersonalizar el trato al cliente. Hablamos de cómo analizamos los sentimientos, en el contact center de los sentimientos, por ejemplo, de un cliente en tiempo real, ¿no? Y cómo eso hace que la gente pueda cambiar su conversación y dar un mejor servicio. Hablamos de cómo hacemos análisis de scoring para conceder préstamos de manera más ágil. Es un montón de prioridades que al final están prácticamente todas ligadas a cómo aplico la IA, ¿no? Creo que esto es algo único, yo por lo menos nunca lo había visto, ¿no? Nunca había visto una tecnología tan predominante en las prioridades de un sector como este, ¿no? Los bancos se han dado cuenta, ¿no? O sea, esto es algo que ya, como decíamos, que ya estamos viendo que va a ocurrir, ¿no? Pero la realidad es que estamos solo al inicio del camino, ¿no? Como decía Pau, que había dicho Bill, es el inicio de la era. Estamos en el inicio de la era, ¿no? Lo que vemos es que si bien hay una cantidad de entidades relevantes que ya está empezando a invertir en IA y en IA generativa, más la mitad del sector todavía está en un modo exploratorio, ¿no? O sea, nos queda un camino aún grande por recorrer, ¿no? Incluso hay un porcentaje que todavía no ha empezado, ¿no? Entonces, la realidad es que necesitamos acelerar. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo capacidad de innovación en el sector. Nosotros tenemos un estudio que se llama World Trade Index, se lo recomiendo si no lo habéis leído nunca, que lo que hace básicamente es analizar a nivel mundial miles de empresas, ¿no? Que trabajan con nosotros y analiza un poco cuáles son las tendencias en el puesto de trabajo, ¿no? Y cómo evolucionar, ¿no? Entonces, el de este año es muy interesante porque lo que decía era lo siguiente, ¿no? El 64% de los empleados dicen que no tiene tiempo o energía para hacer su trabajo, que me parece bestial, 64%. ¿Y por qué? Pues porque emplean el 57% de su tiempo comunicando. ¿Qué es esto de comunicando? Pues que en lugar de hacer su trabajo están en reuniones, respondiendo emails, releyendo hilos de emails, recuperándose de reuniones, ¿vale? Al final trabajo pues no tan productivo, ¿vale? Y en cambio solo están un 43% de su tiempo pues creando, ¿no? Creando, entendiendo cómo crear lo que es hacer su trabajo, ¿no? Poniendo materia gris, ¿vale? Y lo que vemos es que para adoptar esta ola de la IA, ¿no? en el sector financiero necesitamos formarnos, como decía Pau, como decía Enrique, tenemos una oportunidad. Esto no va de formarte al inicio de tu carrera profesional, va de formarte en cualquier momento, ¿no? Y así lo refleja también la encuesta. El 82% de los líderes dicen que se requerirán nuevas habilidades para poder aprovechar las posibilidades de la IA. Dicen nuevas, pero algunas las conocemos, ¿no? Algunas son algunas están en nuestro ADN, ¿no? Lo único que en nuestro día a día y abrumados por la cantidad de tareas que tenemos que hacer, pues las tenemos un poco de lado, ¿no? Hablamos de pensamiento crítico, hablamos de flexibilidad, hablamos de
ser capaz de detectar sesgos, ¿vale? Muchas cosas que ya conocemos, pero igual no estamos aplicando o maximizando en nuestro día a día. ¿Vale? Al final lo que nosotros creemos es que hay un cambio de mindset, ¿no? Y ligado de nuevo a lo que decíamos de tener un asistente, que es que yo en lugar de entrar a mi Copilot y escribirle 4 cosas y pedirle cuatro tonterías, entre comillas, lo que tengo que hacer es empezar a trabajar en qué le pido, en cómo se lo pido, ¿no? Para optimizar lo que él puede hacer por mí, ¿no? Un poco es no tanto pensar en qué hace la IA, sino pensar en qué quiero que sea mi IA, ¿no? ¿Qué quiero que sea mi copiloto? Quiero que sea mi escribano, quiero que sea mi asistente en las reuniones que no puedo ir, quiero que sea el que revise mis correos, ¿qué quiero que sea, ¿no? Entonces, ahí tenemos que empezar a trabajar otro tipo de habilidades, y como decía también Enrique, y Pau, cuando hablamos de IA responsable, pues saber que la IA pues, puede tener sesgos y yo tengo que detectarlos, tengo que corregirlos. Saber que la IA me va a hacer mucho trabajo, pero tengo que evaluar el contenido, ¿vale? Mi trabajo va a ser más evaluar el contenido que hacerlo. Entonces, hay un cambio ahí, un cambio de mindset importante, ¿no? Pero bueno, estas son las aptitudes que nosotros vemos, ¿no? Que tenemos que empezar a desarrollar para aprovechar al máximo el potencial de la IA, ¿vale? Al final, el objetivo, como decíamos, es que la IA se va a convertir en tu compañero indispensable, ¿no? Que es un poco la visión de Microsoft, ¿no? Como con el Copilot, que seguro que habéis escuchado o conocéis, que está integrado en las aplicaciones que usamos el día a día, ¿no? de Microsoft, podemos liberarnos tiempo, ¿no? Que nos ayude a todo esto que hemos visto para pues, tener más tiempo para crear, ¿no? Porque no empezaremos nunca ya un documento desde cero o un PowerPoint porque lo va a hacer nuestro asistente. Le vamos a pedir, oye, tengo una reunión de equipo, genérame un documento para hablar de objetivos. Pum, te va a hacer la plantilla, te va a hacer las 3 primeras slides y luego ya tú lo vas a complementar, ¿no? Y tener más tiempo solo para afinarla. Podrás dedicar más tiempo a mejorar, a formarte, porque vas a liberarte mucho tiempo de otro tipo de tareas que estás haciendo ahora, lo que decíamos, ¿no? Estás 2 días fuera, tienes 200 emails, tú le vas a pedir a tu copiloto que te resuma los 200 hilos de emails y te dé los hitos más importantes o qué tareas te han asignado, ¿no? Y qué te ha dicho tu jefe, tu jefa, ¿no? Lo importante es que no se te pase, ¿vale? Ese tipo de cosas, ¿vale? Y al final todo esto, para contribuir al final a los objetivos de la banca que hemos visto al principio, ¿no? En cómo yo tengo más tiempo de darle un mejor servicio a mis clientes, sabiendo que al final pues, no voy a poder tener mucha más capacidad, pues cómo la amplifico la capacidad de lo que tengo para poder dar este servicio, ¿no? Y lo que estamos viendo ya en la banca es que aplica prácticamente a todas las áreas con multitud de casos de uso, ¿no? Y aquí es un ejemplo que prácticamente puedo machear con todos los bancos con los que estoy trabajando, ¿no? Desde cómo ayudo a mis agentes a dar un mejor advisory a mis clientes, o incluso que parte del advisory lo dé el propio Copilot y yo ahorre parte de ese tiempo para otro tipo de cosas. Cómo mejoro mi atención en los contact centers. Cómo ayudo a mis programadores a que generen código de manera más rápida y con menos errores. Cómo ayudo, por ejemplo, a responder al regulador, ¿no? Que estéis en banca, a escribir un documento para responder al regulador. Cómo ayudo a detectar el fraude de manera más activa, ¿vale? Son aplicaciones que estamos viendo ya en banca, que iréis los siguientes meses viendo notas de prensa seguro, porque todo esto está ocurriendo ahora, y donde yo creo que podemos todos ser pues, parte protagonista de esto, ¿no? Entonces, bueno, ya yo creo que más o menos el cuento que ha creado Copilot se parece bastante a lo que estamos viendo, y yo creo firmemente que esto nos va a llevar efectivamente a tener este impacto que decía el cuento, ¿no? A poder ser un compañero imprescindible de todos los empleados de banca. Y ahora pues os toca a vosotros un poco elegir pues, qué queréis ser, ¿no? Si queréis ser agentes de cambio con nosotros, con Founders, o queréis pues quedaros atrás. Así que gracias. Bueno, gracias, Víctor, y gracias también por hacerlo en este periodo corto de tiempo, porque te avisamos hace poquito, o sea, no sé cuántos días hace, pero sé que no fue la cosa con más previsión del mundo pedirte. No hay problema. Inicialmente venía Silvia, pero está como en México, creo, Sí. y muchísimas gracias por aceptar el reto. Para avanzar y presentar el programa y la razón por la que hemos hecho, me gustaría invitar a su director académico que suba conmigo y hablar los dos. Él es Eloy Noya y Eloy, bienvenido. Bueno, gracias por hacer esto y por estar hoy aquí.
Y me gustaría que compartiésemos este momento porque Hola. de alguna forma llevamos bastantes meses trabajando en hacer esto posible y yo creo que es un lujo el poder al final poder mostrarlo. Yo voy a explicaros simplemente un poquito a nivel metodológico y de plataforma y prometo no meterme en absoluto en la parte académica porque para eso tenemos un director académico de verdad que lo hace muy bien. Nosotros siempre nos preguntamos cómo debería ser la educación online si no existiera la educación online. Es decir, si Moodle nunca hubiera existido, nada en contra de Moodle, pero esa plataforma tiene muchos años, si de repente nos planteáramos cómo debería ser cuando nosotros, los adultos, nos planteáramos pues, aprender cosas nuevas para actualizarnos. Y siempre decimos que hay dos momentos en la educación online. Todo lo que había antes de que irrumpiera la IA generativa y después. Tradicionalmente, cuando nos planteamos el concepto de un programa online, un curso online o un máster online, asumimos 4 mantras, que es yo sé que va a ser lo que se llama una commodity, es decir, de alguna forma es algo que hay 4.000, voy a elegir uno y lo voy a hacer y no aportará mucho más valor de lo que vaya a aprender. Sé que si fuera un videojuego sería un videojuego single player, o sea, un jugador. Yo veo un vídeo, pero aunque haya otras personas viéndolo, no los conozco. Sin embargo, muchos de vosotros habéis estudiado un programa educativo online o presencial, pero si es presencial, seguro que me podéis decir algunas personas con las que lo hicisteis, porque lo que se queda es esto, la relación humana. Así que cuando aprendo algo en online, pues no sé, yo lo estoy viendo, Eloy está viendo el mismo vídeo, pero no nos conocemos y nunca podremos compartir, acabar trabajando juntos, acabar creando algo juntos. Y estará muy centrado en el contenido y será tan durable como el contenido sea. Si el contenido, eso se llama evergreen, durará más. Si es algo muy tecnológico, muy nuevo, durará menos. Bien, cuando hablamos de la inteligencia artificial y de la era de la IA, nos damos cuenta de que la educación online debería ser multijugador, debería ser muy parecido a cómo es formarme en otro lugar, con la diferencia de que igual mi compañero de grupo está en Japón, Eloy, tú estás en Japón a veces, y mi compañera de grupo está en Singapur, donde estábamos hace unos días, y al final tenemos que ser capaces de, a pesar de estar en diferentes zonas horarias, o directamente todos en Madrid, pero diferentes trabajos, diferentes horarios, poder compartir, poder realmente ser un grupo que va a durar después de este programa y donde nosotros somos el centro, no el contenido, entendiendo que esto está constantemente cambiando. Y esto es lo que nos planteamos cuando empezamos a diseñar esta experiencia que está cambiando y que seguirá cambiando. Y igual algunos conocéis, sé que algunos apuntasteis que ya sois parte de algún programa, lo que vais a ver es lo que vendrá a partir de marzo, que estamos ahora mismo acabándolo, pero hemos querido enseñarlo. Si nos preguntamos cómo debería ser, entendemos que la colaboración y la personalización deberían ser sus dos puntales y para hacerlo nos planteamos cómo debería ser. Si hay 3 personas que están haciendo un programa y viendo unas clases, casualmente pusimos al presidente, a la CEO de Microsoft y al CEO, al Chief, pues están ahí, los 3 están haciendo el mismo programa, pero cada uno está viendo sus vídeos. ¿Qué pasa si los juntamos en un lugar? Sería perfecto. Lástima que no existe un campus físico. Entonces nos preguntamos qué tal si lo creamos. Nosotros creemos que nuestra apuesta de educación online es que deberíamos ser parte de un grupo, de un cohorte, con el que, a pesar de que haya miles de personas haciendo el mismo programa, podamos compartir y trabajar juntos. Y esto es lo que intentamos crear con el nuevo campus que estaremos sacando y, de hecho, presentando en unas semanas. Y esto, combinado con la idea de que, evidentemente, puede haber un componente en vivo, en directo, semanal, de una sesión o más por semana, tanto para conocer y preguntar a profesores como para compartir con mis compañeros y compañeras de grupo, y también una parte donde pueda aprender de algunas personas que pueden compartir ese conocimiento, esa parte que algunas veces son personas muy reconocidas en la industria y de las que estamos muy, muy orgullosos. Que de alguna forma, digamos, puedo no solo aprender de ellos, sino que voy a poder aplicar lo mismo que han estado creando en mi día a día. Estoy pensando, por ejemplo, Mijaela Borboreanu, que la presentarás, no me meto, solo la menciono, que es la persona que acuñó o creó el concepto de IA responsable a nivel mundial, vive en Redmond, es americana, es parte del equipo mundial de Microsoft y que da clase, o Pablo Gil, que después vamos a poder escucharle en directo para cerrar este acto, pero que muchos de nosotros le seguimos y aprendemos constantemente, pues quiero entender cómo aplica en el día a día esto. Con lo cual, 3 pilares, una comunidad, clases
grabadas con expertos mundiales y eventos en directos semanales para preguntar a esos profesores y también para compartir con mi grupo de alumnos. Y todo esto nos lleva a intentar crear una experiencia educativa diferente que se aleje de cómo era hasta ahora y que se acerque más a cómo, no nosotros como organización, sino como nosotros como personas, como adultos que quieren aprender o como alumnos de estos programas, creemos que debería ser la educación. Y concretamente, el programa que estamos presentando, que es de IA en el mundo financiero en colaboración con Microsoft, es lo que Eloy os va a presentar. Pues gracias, Pau. Para mí hay una tremenda emoción a la hora de presentaros este programa y un poco también al recordar cómo se ha elaborado, ¿no? Yo tengo el placer de ser director académico, digamos, por tanto, dirigir virtualmente a un talento enorme. Ahora vamos a presentar a los profesores. Y por tanto se ha aglutinado en muy pocos meses mucho talento, hemos trabajado muchísimas horas y ello ha dado pie pues, a este programa, este máster online de inteligencia artificial en finanzas. Tiene 5 módulos este programa y está encaminado pues eso, a empoderar, a tener digamos, un crecimiento personal y profesional en los profesionales financieros. Empezamos con un módulo introductorio, que es el de fundamentos de la inteligencia artificial. Ahí aprenderemos, pues Pau nos explicará cómo nace la inteligencia artificial, cuáles son los fundamentos en que hay que centrarse a la hora de desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial. Entramos en el segundo ya digamos, a mancharnos las manos, ¿no? a saber qué se puede generar con la inteligencia artificial generativa, qué podemos crear en el mundo financiero. Creo que es el elemento diferencial, es que todos los profesores de este programa conocen más o menos el mundo financiero, están en el sector bancario y por tanto empatizan, saben la realidad del día a día de un profesional financiero y explican sus contenidos pensando en qué puede ser más útil, qué puede ser más aplicable a los profesionales financieros. El tercer módulo, como no puede ser, ya hemos hablado de inteligencia artificial responsable, vamos a hablar de ética y de regulación, vamos a utilizar una herramienta a partir de ahora, de los próximos años, de las próximas décadas, que es tremendamente productiva, que es tremendamente creativa, pero que también pues, tiene, no digo peligrosa, pero hay que saber cómo funciona, con qué sesgos también funciona y, por tanto, cómo hay que afrontarla desde un punto de vista ético, regulatorio y, como dice Pau, también responsable. Cuarto módulo, pues estamos en un entorno Microsoft, obviamente, pues Copilot, ¿no? Esa herramienta de inteligencia artificial, esas herramientas que tiene Microsoft, pues vamos a abundar en Copilot y en cómo nos empodera, en cómo vamos a crecer como profesionales financieros. Y finalmente, el quinto módulo quizás es ya un poquito más avanzado. Hemos querido hacer un programa para todo el mundo, para cualquier persona, no hace falta que tenga conocimientos técnicos, va a aprender muchísimo con este programa, pero digamos, el último sí que no hay que esconderse, que aquí hay que apretar un poquito más los dientes, es el último repechón antes de llegar a la meta y ahí pues vamos a aprender analítica de datos, visualización de datos, etc. Como he dicho, soy el director académico, me siento el seleccionador nacional de en fin, un equipo de campanillas, un equipo que me supera enormemente en cualquiera de mis capacidades y aquí los veis. Aquí combinamos profesionales del sector financiero que tienen una gran dosis de comunicación, como tenemos aquí a Pablo Gil, ¿no? Pues yo y muchos de nosotros pues somos uno de los 200.000 seguidores en redes sociales y evidentemente pues eres una referencia en el mundo financiero. Tenemos también la parte de Microsoft. Microsoft ha aportado directivos que digamos, están liderando, están dirigiendo el sector banca
y seguros como Magda Teruel, Silvia Hernández, o también pues, directivos que están en el área de la responsabilidad, de Mihaela Borboreanu, que es digamos, la creadora, ¿no? La ideóloga de lo que es la inteligencia artificial responsable. Tenemos pues, también otros profesores aportados por la Barcelona Finance School, como Jordi Ferrer en el área de regulación y como Albert de la Riva, que nos va a enseñar a utilizar herramientas como ChatGPT desde un punto de vista muy básico, desde el principio, pero enormemente práctico y pensando en las finanzas, en los profesionales financieros. Por tanto, no me puedo sentir más que orgulloso de, en fin, dirigir este elenco de profesores. He disfrutado muchísimo con la coordinación. Gracias también al equipo de Founders, os habéis sido maravillosos. No podíamos encontrar unos partners mejor a la hora de desarrollar pues, todo este material académico. Y, pues bueno, gracias Pau, gracias Héctor Sacristán, Edu Romero y tantos otros que habéis participado en ir a grabar los vídeos, a editarlos y a coordinar pues, todos digamos, todo el sílabus de este programa. Bueno, gracias, Eloy. De hecho, hay algo que creo que es relevante mencionar, que es que cuando hablamos de formación viva, significa que está constantemente cambiando. Hoy han pasado 72 horas desde que Microsoft abrió Copilot, empezó el proceso de abrir Copilot a entidades de menos de 300 licencias, que ha anunciado que estamos ya en la senda de pues, que todo el mundo lo pueda utilizar. De hecho, por cierto, y voy a pequeña reivindicación, poca gente sabe que quien está cortando el bacalao en Microsoft ya son evidentemente españoles. O sea, la primera persona a anunciar esto, vicepresidente de producto de Bing AI, Jordi Ribas. Pum. Unas personas dirigiendo la IA desde allí, que también ha hecho una clase bienvenida, David Carmona con Esther de Nicolás dirigiendo nuevas misiones y proyectos. O sea que no sé si lo sabíais, y no sé cómo pasó, nunca lo he preguntado, pero hay un equipo de españoles que fueron a Redmond y están liderando diferentes partes y de forma muy orgullosa podemos decir que están en el programa o sponsorizándolo. Entonces, claro, cada día va cambiando esto. ¿Qué pasa si mañana salen nuevos contenidos, nuevas herramientas? Empezamos a hablar de Copilot cuando era solo para Office, de repente también existían Windows en el día a día. Pues la gracia de este formato es que intentamos, y unas cosas que medimos es cuántos días pasan entre que algo se anuncia y lo presentamos. Y merece especial atención no solo la tecnología, sino también a nivel de regulación. La Unión Europea está constantemente trabajando en preparar la nueva regulación, el AI Act, que parece que verá la luz en unos meses y que evidentemente tendrá un impacto. Pues resulta que cuando se anunció que se estaba trabajando en eso, empezamos a preguntarnos quién había en la Comisión de la Unión Europea pues redactando, haciendo esas leyes. Vimos que había una subcomisión que era la que se encargaba de inteligencia artificial en el mundo de la comunicación, de fake news, de detección, y que era precisamente la que le encargaron redactar el background de esta ley. Y llamamos, hola, nos gustaría que vinierais a dar una clase. Y muy amablemente, un email generiquísimo, diciendo gracias, te avisaremos. Y solo faltó poner, sois la número 200 que me piden esto esta semana. Pero somos muy insistentes y ayudó que en ese momento el programa no aplicado a las finanzas, sino a nivel genérico más grande de Europa, lo habíamos creado en colaboración con Microsoft y dijimos, tenemos en ese momento 5.000 alumnos. Y dijeron, si esto es verdad, ahí ya no fue ChatGPT, nos dijo, si esto es verdad, quizás nos lo planteamos, lo enseñamos. Y resulta que también en español Ramón Salaverría, que es catedrático de la Universidad de Navarra, vino en nombre de pues este comité, esta parte que está de la UE que está trabajando en crear el escenario sobre el que va a crear la legislación. Y de forma muy interesante fuimos a grabarlo y el titular, lo primero que dijo es la IA va a cambiar, va a evolucionar como hoy trabajamos y esto es algo maravilloso. Y la verdad es que es muy bueno el encontrar un montón de personas que suman cada uno desde su perspectiva, pero desde su lugar, desde su entorno, pero que van con un objetivo común, que es que esto que está a punto de pasar o que está empezando, seguro nos va a pedir que desaprendamos cosas y aprendamos otras, pero nace de un entorno maravilloso. Yo solo he encontrado un símil, no sé si estás de acuerdo, Eloy, pero me gusta mucho, que es la arquitectura en los años 80. Los arquitectos, yo soy hijo de arquitectos, por eso igual siempre uso este ejemplo, pero todos los arquitectos que se licenciaron al final de los 80 fueron a buscar trabajo y eran los mejores de su clase y les preguntaban solo una cosa,
¿pero tú sabes de AutoCAD? Decían, no, la carrera no lo tocamos esto es muy moderno, pero soy el mejor con la mesa de dibujo, que por quien no lo habéis visto era un cacharro de 3 metros por 2,5 de alto que ocupaba como 10 metros cuadrados y que si te equivocabas no había goma, había una cuchilla de afeitar con el que borraban las líneas, con lo cual todos los arquitectos iban con cortes en los dedos de borrar líneas y entonces era, pero yo con la mesa soy el mejor y decían, bueno ya, pero es que resulta que hay una revolución que quien la aprenda a usar tiene cierta ventaja. Entonces apareció toda la parte de educación en estos tipos de softwares para poder dibujar de forma automatizada en la gran mayoría de casos y poder borrar sin una cuchilla y de repente todo el sector avanzó en 5 años lo que antes le había costado décadas. El tema es que fue tan pequeño a nivel mundial de todos los sectores esa revolución que poco se habla de ese momento. Pero ¿qué pasaría si todos fuéramos arquitectos y la IA fuera ese nuevo AutoCAD que todos podremos usar? Esa ventaja competitiva tan grande que se veía de forma física, cambio una mesa de dibujo, dibujar líneas manualmente, con la presión de no me puedo equivocar porque es un rollo borrarlo y si me equivoco demasiadas veces el papel al final pues hay que empezar de cero, a tenerlo todo automatizado, poder hacer las pruebas que quiera y además poder dejarle al ordenador que empiece a hacer pequeñas cosas. Esa línea ponla paralela a 5 milímetros. Yo me acuerdo que la pesadilla, mis hermanas mayores y mis padres, era la paralela, se te movía un pelín, empezabas la línea y de repente se estrechaba. Y miraban y decían, te quitabas el plano entero, ponías otro y ese día en casa estaban todos serios para cenar. Pero en cualquier caso, donde voy es que si preguntáis a cualquier arquitecto que ya tenga unos años, ese momento lo recordará como algo maravilloso y es con lo que me gustaría quedarme. La entrada del software, de poder empezar a trabajar con ordenador, fue una locura, fue el mejor momento, pudimos empezar a hacer cosas que pensábamos que eran ciencia ficción. Seguramente si les llegamos a preguntar en ese momento hubieran dicho, no me agobies que estoy haciendo, en ese momento eran libros, estoy leyendo el libro de cómo se hace una paralela, era con teclado casi todo. Entonces, si les preguntamos hoy lo recordarán como uno de los mejores momentos profesionales que han vivido. Pues hoy estamos en un momento así y creo que es maravilloso el poder compartirlo. Y hemos dejado para el final precisamente el testimonio de todos los profes, que de hecho hay varios aquí. Os agradezco que hayáis venido. Es maravilloso ver que algunos profes, después os pediré que os identifiquéis, los que estáis aquí, porque he visto algunos. Pero pedimos que si nos podía compartir un speech, Pablo Gil, por una anécdota, si me permites, la comparto si quieres. Por cierto, hemos puesto la rampa a la otra punta. Somos así de campeones. Es Pablo, pues, en fin. Pero una anécdota que fue maravilloso porque se supone, cuando hace algún tiempo que somos amigos, que empezamos a hablar de GPT y demás, me preguntaste qué herramientas usaba. Yo venía como el experto informático y dije, no, pues esto, lo otro y tal. Y me dijiste, y pusiste esa cara de, y ya está, y dije, bueno, sí, pero ¿y qué? Abriste el ordenador y empezaste, mira, yo estoy haciendo esto para hacer análisis predictivos, y yo aluciné y puse cara de, sí, bueno, esto también, pero estaba a otro nivel al que yo no había llegado y pensé, tengo que ponerme las pilas con esto, pues se supone que era yo el que venía a dar herramientas. Y me gustaría que hables lo que te habías preparado, pero que comentes los usos que a nivel personal, desde la perspectiva de alguien que ha dirigido el mundo financiero, haces del día a día, usando inteligencia artificial, porque creo que os va a sorprender a muchos de vosotros como me sorprende a mí. Así que muchas gracias por venir y gracias por estar con nosotros, Pablo Gil, uno de los mayores expertos de finanzas de España y profesor de este programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero de todo, buenas tardes. Muchísimas gracias por el aplauso y creo que no me merezco ni la mitad de lo que ha dicho, pero aún así me gustaría contaros un poco mi experiencia, mi breve experiencia, pero muy intensa que he tenido con inteligencia artificial llevada a mi campo, que evidentemente son las finanzas. Pero antes de eso, sí recordaros, yo tengo 5 hijos y están todos entre los 18 y los 29 años, ¿no? Y tengo muchas conversaciones sobre lo que creo. Yo no soy Bill Gates, por desgracia, pero me gusta hacer predicciones, ¿no? Y les intento convencer de que están ante una revolución tecnológica como lo fue en su momento cuando yo era más joven la llegada de Internet, o al menos yo las equiparo, ¿no? Y cuando la gente me dice, no, es que a mí lo de la IA no... Digo, sí, había gente que decía, no, yo Internet no. Y digo, sí, era lo mismo. O sea, había gente que dudaba. Mi padre tiene 92 años y le cuesta hacer compras por Internet porque dice que cómo me atrevo a dejar la tarjeta y el número que hay detrás de control y tal, ¿no? Evidentemente las cosas cambian, pero hay una realidad y es que habéis mencionado un montón de hitos. Tú hablabas del AutoCAD, yo recuerdo la llegada de la calculadora y recuerdo
la implementación. Yo empecé a trabajar en Banco Santander cuando no había Internet, no había Windows, no había discos duros, no había ratones, lógicamente, y nos parecía lo normal. Y cuando va llegando todo eso y lo vas incorporando, nos fusionamos con Banco Central Hispano y me acuerdo que ellos iban un poco por detrás de Banco Santander y a mí me dijeron, oye, esos informes que haces de mercado tienen buena pinta, nos los podrías mandar por fax. Y hablamos del año 99, 2000 y yo me acuerdo que les dije, bueno, mejor por correo, ¿no? Me dijeron, no, eso tarda 2 o 3 días, es mejor por fax. Digo, no, yo me refería a email. Y claro, me miraban como diciendo, ¿de qué habla este tío? Y te das cuenta de que en un periodo de 2 o 3 años se producen muchas diferencias en lo que es la aceptación de la tecnología hasta que todo el mundo da por hecho que estamos en un mismo plano, ¿no? Yo creo que hoy hay un momento que es fundamental y habrá gente que tarde o temprano empiece a utilizar este tipo de tecnología, pero habrá algunos que lo empecemos a utilizar desde el minuto 1, ¿no? Y es un proceso de aprendizaje continuo. Yo eso lo digo a mis hijos, digo, esto no vale con hacerte un máster, está muy bien, hay que hacerse el máster, digo, pero tienes que estar usándolo en el día a día porque cambia una velocidad de vértigo. Yo que he estado hoy en el máster inicial, pienso, se ha quedado obsoleto un montón de cosas a lo largo de 7 meses. Tendrían que reeditarlo. Realmente no es que lo tengan que reeditar, es que van a tener que estar reeditándolo de forma continua. ¿Por qué? Pues porque cuando hablábamos en su momento de las aplicaciones de dibujo y me acuerdo que se hablaba de Stable Diffusion o de Midjourney o de DALL-E 2, pues llega DALL-E 3 y no tiene nada que ver con DALL-E 2, ¿no? Y de repente descubres que hay cosas que puedes hacer que antes no podías. Y esto ha pasado en un lapso de 7 meses. Internet nos cambió la vida en un lapso de muchos años. De hecho, Microsoft era ya uno de los grandes líderes del mercado en el año 2000, cuando Internet prácticamente estaba asomando, pero la gran mayoría de otros líderes de hoy del mercado no existían. Y cuando te pones a mirar en Facebook o los Netflix o Teslas, dices, pero estas compañías no habían nacido en aquella época. El mundo del comercio online, el mundo de todo lo que es redes sociales, no había llegado porque la tecnología no permitía un ancho de banda que hiciese realidad ese sueño. La diferencia entre Internet para mí y lo que tenemos hoy delante cuando hablamos de la IA en general es que esto va a una velocidad de vértigo. En el otro caso teníamos tiempo de adaptarnos, de web 1.0, todo en texto, formato lentísimo, a web 2.0 y de 2.0 a 3.0. Pasan muchos años. Creo que esto va a ser una cuestión de meses. Cada mes ves cosas nuevas. Con lo cual, la actitud que debemos tener, y ahora os cuento mi experiencia muy concreta con la parte de finanzas, es la de alguien que le dejan un laboratorio para experimentar, y aprender es divertirte. Yo, por ejemplo, estaba usando DALL-E como herramienta de dibujo para complementar mis exposiciones. Me habéis dicho que algunos me seguís en redes. Bueno, pues esos gráficos que antes tardaba horas en buscar en Google Images o en Bing, diciendo, oye, quiero un reloj de arena, pero que tenga dentro un gato, y te ponías a buscar, y cuando finalmente encontrabas a alguien que lo había dibujado, resulta que tenía un copyright, ¿no? Ahora tengo 3 ordenadores o 3 pantallas de ordenador, y en una de ellas tengo ChatGPT con DALL-E, y está ahí simplemente generando de forma continua. Lo que tardo en escribir lo que quiero y me va generando las imágenes que voy a utilizar. Pero para que os hagáis una idea de cómo cambia la película, para mí DALL-E no dejaba de ser una IA generativa que podía trasladar texto a imagen. Hasta que un día, casi por error, se me ocurrió soltarle una imagen. Y digo por error porque no era la imagen que le quería soltar, y le solté un gráfico del consumo privado en Estados Unidos, la evolución en tasas interanuales, y empieza a explicármelo. Y claro, me quedé un poco parado diciendo, ¿qué hace esto? ¿Qué está haciendo? Este gráfico que me has puesto muestra la tasa interanual, estaba en inglés, además me lo decía en español, y claro, me quedé fascinado, y entonces automáticamente empecé a soltarle todo tipo de gráficos que tenía, a cuál más complejo, hasta que hay un momento dado en que le digo, toma, y le suelto un balance. Y me empieza a decir lo que significa el balance. Y claro, me quedé tan parado, y dije, esto no me lo esperaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente de lo que puedas hacer hoy, de lo que puedas aprender hoy, hay un sinfín de aplicaciones que te van a ayudar a ser infinitamente más productivo.
Los que estáis en finanzas, especialmente en banca, ya sabéis que cumplir 55 años en banca es un hito, es casi imposible, o te prejubilas o te prejubilan. Realmente el explotar la capacidad frente al resto de los compañeros, ¿no? Hacerte más productivo, va a depender del buen uso de este tipo de herramientas. Yo dedico mucho tiempo a leer, unas 3 horas al día, simplemente para recopilar información que luego sintetizo e intento compartir con mi audiencia en términos que todo el mundo entienda. Para que os hagáis una idea, ya las imágenes, en lugar de varias horas, tardo menos de 1 hora en generarlas y las hago con mi copyright. Y cuando quiero o tengo mucha información relevante, directamente eso que habéis comentado de tener tu compañero, tu copiloto. Bueno, mi copiloto está desde primera hora de la mañana abierto a mi lado, y entonces yo le voy dando enlaces de cosas, tengo 30 artículos que me quiero leer, y le voy pasando y ya sabe lo que tiene que hacer. Prácticamente ya lo he preparado para... Ya sabes que quiero un resumen, lo quiero en español, lo quiero con 3 puntos, quiero una conclusión, quiero que busques otra información equivalente en otras fuentes para validar que esto está bien, y directamente me va generando resúmenes. Y de los resúmenes dedico un tiempo a decir qué me quiero leer de la fuente original y qué quiero descartar. Simplemente es un filtro. Cuando son 30 artículos largos y tú has conseguido filtrarlo y dejarlo en que hay 3 que realmente te interesan, la productividad que tú generas se multiplica. Y yo lo estoy haciendo como individuo en mi casa, no lo estoy haciendo dentro de una institución. Y yo sí he estado en una institución como BBVA o Santander durante muchos años, y entiendo perfectamente y en primera persona de lo que decís. Ir a las reuniones, donde en las reuniones se acuerda que hay que reunirse para solucionar otro problema. Es agotador simplemente volcar todo lo que se dice y lo que no se dice y se va a decir más tarde. Todo lo que sea un mecanismo que os ayude a sintetizar, bien sea informes, bien sean conversaciones, reuniones, artículos que queréis leer, presupuestos, lo que sea, por alguien que entiende perfectamente cómo te tiene que dar ese resumen y en el estilo de texto que a ti te gusta. Hasta el punto de que luego le puedes decir, ahora prepáramelo que se lo voy a enviar a alguien. Todo ese proceso lleva un cierto trabajo prepararlo, pero una vez está preparado tienes como la secretaria o secretario de alta dirección más eficiente que te puedas imaginar. Y eso está ocurriendo, como decíamos, en la fase más inicial de esta carrera. Yo no me quiero ni imaginar lo que vamos a tener dentro de 10 años. Pero si ninguno éramos capaces de prever el impacto que tendría Internet 20 años después de haber nacido, creo que con la IA en cuestión de 2-3 años vamos a tener un mundo muy distinto. Entonces, a todos aquellos que estáis interesados en aprender, en formaros, creo que lo más bonito de este máster que he tenido el placer de poder participar es ser un pilar del inicio de un proceso que no sabemos dónde nos va a llevar, pero que seguro va a tener un impacto tremendo en términos de rendimiento del individuo, sobre todo para aquellos que estén dispuestos a hacer una mínima inversión en formarse. Así que ojalá lo disfrutéis y muchas gracias a todos. Os llegan a decir que Pablo Gil os enseñaría a hacer prompting de ChatGPT y no os lo hubierais creído. Pues sí, no todo es invertir y ganar dinero en la bolsa, En cualquier caso, 2 comentarios para cerrar. Todas las imágenes que hay aquí las hemos generado con IA, obviamente, y sí lo vais a aprender a hacer en el programa. Y después, sobre el idioma. El programa se lanza en español, está totalmente en español. ¿Estará en inglés? ¿Por error? ¿Estará en inglés? Porque hubo una entidad, el Irish Bank, no sé, es el CEO del IF, que hoy está aquí con nosotros. Gracias también por venir. Ferran, en medio de una reunión con el Irish algo, me preguntó, Pau, ¿estará en inglés? Y claro, también, ¿a quién le pregunta? Se pregunta a un catalán que dice, hay un posible proyecto, ¿estará en inglés? Pues ya mal. Y además, mentalidad emprendedora, y dije, yes, sir. Y colgó y me dijo, vale, ¿cuándo? Dije, no sé, hay que hacerlo. Entonces tuvimos una conversación menos amable, pero dijo, pero les acabo de prometer que estará en inglés, con lo cual sí, estará en inglés, estamos en ello ahora, pero estará en inglés, os lo puedo confirmar. Pero de momento se lanza en español. La idea de los cohortes es que hay grupos que van entrando y van haciendo el programa. El primero empieza dentro de unos días, la semana que viene.
el día 30 si no me equivoco, pero a partir de ahí pues habrá cortes cada 15 días que podrían llegar a pasar a ser semanales, con lo cual los que os interese a nivel institucional, de empresa o incluso a nivel particular, individual, os podéis apuntar cuando os apetezca. Sí que es cierto que para fomentar que el primer corte pues haya un grupo grande de personas, y como ya hicimos en marzo, y también como agradecimiento, pues que es más fácil apuntarse cuando mucha gente pasa por el programa, que esté de los primeros, pues está en la página web, no es eso de la próxima hora, hasta el día 30 hay tiempo, pero está en la página web, si no podéis coger el QR, literal, entráis y está ahí grande puesto para todos los que os apuntéis. Pues hemos bajado un poco el precio para ese primer grupo. A partir del 30 de enero pues ya iremos cada pocos días abriendo un cohorte nuevo para que pues, os apuntéis los que queráis. A nivel de empresa hay un concepto, en verdad seguramente lo conocéis, que se llama Fundae, es bonificable, hay un equipo, un departamento específico en eso, en lo cual nos podéis preguntar, y lo que comentaba de la parte oficial, que es nuestro primer programa que lanzamos con una parte oficial, la recertificación de horas de EFPA, pues que sepáis que más o menos la mitad de las horas anuales de EFPA que piden pues están incluidas en este programa, y que aprovecho, creo que hay alguien de EFPA aquí también, pero si no, seguro que lo verá, para agradecer pues que de forma tan rápida revisaran el programa, hicieran toda su certificación. No voy a decir que estábamos nerviosos mientras lo estaban haciendo, pero un poquito sí, pero me alegré mucho cuando vinieron pues, felicitando y aplaudiendo el programa y dando ese porcentaje tan bueno. Por último, ha sido un placer. Son las 8:03, ahí completo, y que sepáis que tenéis un catering. No me lo pidieron a mí, vieron como yo aplicaba la catalana a todo, y en lugar de tener agua vais a tener un montón de canapés y comida buena, porque no me preguntaron. Pues el agua es muy sana, ¿sabéis? Así que os invito a que nos quedemos para compartir un poquito. Haremos una fila concreta para los que queráis una foto con Pablo Gil, el resto podemos ir comiendo, y a Pablo comerá unos canapés al final, pero simplemente, y gracias por cierto que os veo, Nacho, bueno, todos los profes que habéis venido, os han visto las caras, también irán por vosotros. Espero veros dentro del programa. Somos founders, somos la BFS, parte del IF, y en colaboración con Microsoft os damos las gracias por haber compartido este rato con nosotros. Gracias.